Shalom, shalom, familia del reino, bienvenida nuevamente a su espacio del estudio de la Haftará. Hoy nos acompaña nuevamente el Chaliach Luis. Saludos a todos aquellos que se van conectando. Recuerde darle me gusta a la transmisión, recuerde compartir. Saludos, Chaliach. Saludos a todos los que en este momento se están conectando en nuestra transmisión. Un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, nos sentimos contentos. El Padre Eterno en cada una de estas haftará que nos da la oportunidad de estudiarlas. Nosotros mismos nos nutrimos de eso y también yo sé que la gente recibe algo poderoso de parte de Dios y hoy no va a ser la excepción porque hoy nos habla de un tema importante que es esencia en cada hijo del Eterno. Tiene que ver con su asignación en lo que a cada quien le corresponde, pues. Entonces yo creo que es un tema pero muy importante que nos va a abrir el entendimiento y nos va a permitir entender más el propósito del Padre en cada uno de nosotros. Así es, familia, así que sin más preámbulos, déjenme por aquí compartir. Entonces seguimos en el estudio de las 54 porciones de la Haftará. Ya vamos por la Haftará número 31. Esta Haftará la vamos a encontrar en el libro de Ezequiel. Siempre tratamos de dar como el contexto histórico para que comprendamos más o menos cómo se da, cómo se dio lo que narra la Haftará. Entonces, si hablamos de Ezequiel, miren, Ezequiel, primero él venía de lo que era la línea sacerdotal. Ezequiel era hijo de sacerdote. Su llamado fue espectacular porque bíblicamente establece que los sacerdotes deberían iniciar su ministerio a los 30 años. Él fue llevado al exilio, fue llevado por Babilonia cautivo cuando se llevaron al pueblo, pero justamente a sus 30 años el Padre Eterno le hace su llamado. O sea, en un tiempo que él estaba viviendo donde pensaba que prácticamente su llamado se había acabado, no había templo, el templo lo habían destruido, o sea, prácticamente él no tenía donde ejercer su ministerio, pero el Padre Eterno lo tenía preparado para un llamado especial. Lo llama a ser profeta en medio de los cautivos. O sea, Ezequiel fue llamado para mantener la expectativa del pueblo, para mantener su fe viva, para que en medio de las circunstancias que estaban viviendo él se mantuviera dándole palabras, diciendo mantenga su fe activa porque va a venir el tiempo de la restauración. Ezequiel profetizó tanto de la destrucción como de la restauración del pueblo. Entonces en ese tiempo, mientras estaban en Babilonia, él se mantuvo haciendo que el pueblo mantuviese la esperanza de esas palabras proféticas que el Padre Eterno había entregado. Entonces, Chaliach, es muy interesante la función, o más bien cómo el Padre Eterno llama a Ezequiel a ejercer su función. Sí, vemos, por ejemplo, que Ezequiel cuando fue llamado en su momento, recordemos que la Escritura dice que, o sea, habla específicamente de cómo fue que el Padre Eterno se reveló a la vida de Ezequiel. Vemos varias fases en lo que tiene que ver con este proceso. Vemos cómo el Eterno Dios le llama, vemos cómo le toca profetizar la destrucción, como dijo hace un momento el profeta Víctor. Vemos cómo después de que él profetiza la destrucción, también es llamado, como se dijo hace un momento, a la restauración y también habló específicamente del juicio. Quiere decir que aún estando en el exilio, como dice la Escritura, en el exilio en el río Quebar, la Escritura habla de un hombre que se mantuvo y que fue escogido para que el pueblo se mantuviese la fe, mantuviese la expectativa, se mantuviese firme a pesar de que había sido, en ese momento había ocurrido lo que había ocurrido, pues. O sea, un pueblo que
que, digámoslo así, que sufre una invasión, que sus murallas son quemadas, es un pueblo que va a creer absolutamente que ya Dios los desechó. Imagínate cuando entró Nabucodonosor, después de que las tribus, cuando entró, primeramente Salmanasar, cuando entró en las tribus del norte y Efraín fue esparcida, la primera diáspora. Y ahora ellos son deportados a Babilonia. ¿Cómo se siente un pueblo cuando es deportado? Entonces, en esos días duros, en esos días difíciles, seguramente ese pueblo pensaba que había sido desechado. Entonces, él estaba allí para traer palabras sobre la gente, sobre aquel remanente que, a pesar de que iba a sufrir la deportación, era un remanente que se iba a mantener en la palabra, se iba a mantener en los preceptos, porque el Padre siempre ha tenido un remanente. Entonces, creo que el profeta Víctor, que es un profeta enviado a profetizar la destrucción, como fue enviado Jeremías, pero también es un profeta que fue enviado para conservar el remanente de Israel, para conservar ese pequeño remanente que se iba a mantener fiel a la Torá, que se iba a mantener fiel a la esperanza, que se iba a mantener obedeciendo los preceptos de Adonai. Así es, Charlie. Aquí una de las características que tuvo Ezequiel, a diferencia de los otros profetas, el Padre Eterno hablaba a Ezequiel a través de visiones. Es uno de los profetas en las Escrituras que el Padre Eterno prácticamente le revela todo, es a través de visiones. Era como que su fuerte eran visiones. El Padre Eterno se comunicaba con él de esta manera. Y una de las cosas que podemos ver Ezequiel, que Ezequiel no ve el cumplimiento de lo que él estaba profetizando. Porque si nos damos cuenta, él queda en el exilio, pero no regresa nuevamente a la tierra de Israel. Y es interesante porque es como que él profetizó sobre aquello, estaba seguro de aquello, mantuvo a la gente afirmada en la esperanza, y aún los que regresaron después, mucho tiempo después, siguieron afirmados en las mismas palabras que él dijo, aunque él no pudo regresar a la tierra. Profeta Víctor, lo que pasa es lo siguiente, aquí hay detalles muy, pero muy importantes, y es que el pueblo había perdido en su corazón la adoración. Entonces, es como si yo dijera, ¿para qué quiero el templo si el corazón de ustedes no está conmigo? Entonces, el templo fue barrido, las murallas fueron barridas, pero ahora Dios iba a tratar con el corazón de ellos. ¿Y de qué manera iba a tratar con el corazón de ellos? Después de que viniera el quebrantamiento, después de que Nabucodonosor quemara las murallas, y se provocara todo aquel juicio terrible, entonces Dios iba a comenzar a tratar con el corazón de esa gente a través de aquellas grandes y poderosas profecías que vemos que dio Ezequiel. Entonces, a ver, hay una buena parte del libro de Ezequiel que habla de realidades para el momento, pero hay otras que hablan de profecías para un pueblo que necesita que ser fortalecido, un pueblo que necesita que su espíritu sea, o sea, ellos necesitaban eso, porque lo que el padre quería en ese momento es volver el corazón de los padres, de los hijos a los padres a los hijos, de los rebeldes a la prudencia de los justos. Entonces yo creo que Ezequiel actúa en ese momento dirigido por el Espíritu de Dios para restaurar un remanente que en muchos de ellos no todos se habían perdido. Yo estoy seguro, profeta Víctor, que los más rebeldes en Judea murieron, los mató Nabucodonosor. Pero otros remanentes que se mantuvo fiel fue fortalecido con estas palabras, y a pesar de que ellos sabían que había un exilio, y eso es terrible, que imagínate tú que haya una invasión y te obliguen y te expulsen de tu propia tierra y te obliguen a salir de tu propia casa, de tu status quo, de tu sistema, de tu trabajo, de la manera en que tú afrontas la vida, y todo eso te lo cambien, todo eso de alguna manera te lo interrumpan, pero era el plan de Dios. Entonces, de repente sale este profeta de Dios, Ezequiel, y comienza a orientar al pueblo, a redirigirlo, a alimentarlo. Yo creo, profeta Víctor, que un verdadero profeta de Dios entiende los tiempos, entiende la asignación de los tiempos y opera correctamente en eso. Yo no creo, profeta Víctor, en un profeta que cuando tiene que hablar restauración, da palo, y cuando tiene que dar palo, es otra cosa.
Entonces creo que Ezequiel se movió así. Así es, Chaliak. Una de las cosas que nos permiten estudiar esta Haftará es ver las verdaderas características de los profetas según las escrituras y no según nos ha enseñado el sistema. Aquí nosotros podemos ver que los profetas, cuando tenían que dar palos, daban palos; cuando tenían que hablar de restauración, hablaban de restauración, y vemos cómo esas palabras de los profetas se convirtieron en ese combustible para que el pueblo mantuviera la expectativa de lo que el Padre Eterno iba a hacer. Entonces, les dimos ya lo que fue como el contexto histórico en el cual se da esta Haftará. Entonces, empezamos. Es aquí. Hoy nos corresponde Ezequiel 44, versos del 15 al 31. Y nos comienza diciendo: pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos son los que se aproximarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Adonai Jehová. Chaliak, esta Haftará empieza muy interesante porque nos empieza hablando de digamos que un tipo de sacerdote según los hijos de Sadoc. Pero recordando un poquito lo que fue el contexto histórico, ¿te imaginas, Chaliak, el pueblo en la situación en la que estaban, viendo el templo destruido, viendo que estaban en Babilonia, y que en ese momento, en las circunstancias donde estaban, se levante el profeta Ezequiel y les hable de la restauración del sacerdocio? Yo me imagino, Chaliak, que muchos dirían: pero si ni templo tenemos. O sea, mira la situación en la que estamos y me vienes a hablar del sacerdocio cuando templo ya no tenemos, ya lo destruyeron. Yo me imagino el choque que debió haber sucedido entre lo que había en la mentalidad del pueblo y lo que el profeta les estaba diciendo. Suena incongruente, suena que está fuera de la realidad, pero definitivamente es una forma de Dios marcar una diferencia entre la realidad y su plan, su diseño, su verdad, lo que está en la eternidad. Yo creo que Dios estaba llamando la atención de un pueblo que está marcado por las circunstancias, lo trata de sacar de esa realidad, y no significa sacar de la realidad, no significa que no existe esa realidad, porque ahí la fe no es ignorar la realidad, la fe es caminar en los designios del Padre. Entonces, una cosa es que en ese momento específico, el eterno Dios lo está tratando de sacar de las circunstancias reales para introducirlo en la dimensión de la emuná, es decir, en la dimensión de la emuná, porque representa el plan profético del Padre. Yo no estoy hablando aquí de presunción. Esto nos enseña mucho lo que acaba de decir, profeta Víctor, muy interesante, porque a veces creemos, hay mucha gente que cree que se mueve por fe, pero lo que se mueve es por presunción. Entonces trata de supuestamente evadir una realidad, pero la fe no se mueve así. La verdadera fe de Dios, la verdadera emuná, trabaja en el diseño del Padre, en el propósito suyo. Y esa es la que incide sobre la realidad, la que incuba sobre lo temporal y lo determina. Pero porque yo diga, por ejemplo, como unos coreanos en Corea, que ellos quisieron imitar a Pedro y dijeron que iban a caminar sobre las aguas, ellos se lanzaron a las aguas y no pudieron caminar, sino que se ahogaron. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron, o sea, la supuesta fe de ellos fue una presunción. Ellos se movieron de una forma equivocada en un plano real. Ellos no tenían la autoridad de Dios para caminar sobre el agua porque no tenían un dabar, no tenían una palabra, una verdad revelada. Y aquí estamos viendo que Dios está tratando con un pueblo y le está dando una verdad revelada. Entonces la verdad revelada
es la que nos marca el destino, la que nos marca la carretera en la cual nosotros podemos usar la fe y podemos ser obedientes, y estoy seguro, tenemos que estar seguros que si caminamos por la verdad revelada, vamos a caminar en una dimensión sobrenatural. Yo decía, profeta Víctor, hace poco, ¿verdad? Explicaba que lo que permite, o sea, para volar se necesitan dos alas. Y las dos alas, una representa la verdad revelada y la otra representa la emuná. Estas dos alas es la que permiten que uno pueda ascender. Uno no asciende en el reino de Dios con dos alas como si uno estuviera aleteando, ¿no? Es un ciclo ascendente, porque es el ciclo de la palabra. Pero si yo tengo una verdad revelada, como la tenían ellos, yo camino en esa verdad revelada, en obediencia, con fe, yo asciendo en Dios al punto de encuentro. Así es, Chayat. Aquí el profeta estaba claro de lo que él estaba viendo. Y algo que tiene el profeta tiene la unción de parte del Padre Eterno, no solamente de dar la palabra profética, sino que esa palabra profética que suelta va a activar los códigos en la persona que lo está recibiendo. Entonces, cuando el profeta le hablaba sobre esta línea sacerdotal, muchos les chocó esa palabra, pero en muchos otros activó esos códigos genéticos que estaban dentro de ellos para mantenerlo con su visión puesta en lo que el Padre Eterno iba a hacer. Dijiste algo poderosísimo. La palabra que salió de la boca del profeta activó los códigos que estaban en ellos. Esto es esencial hoy en día. Porque, o sea, ¿cómo se activan esos códigos del reino? No puede ser a través de cualquier palabra. Por más que yo, conversé mucho con el profeta Víctor, fuera de cámaras, por ejemplo, conversamos mucho a través de mensajes, conversamos, nos llamamos, pero lo que puede provocar que los códigos que están en el profeta Víctor, su espíritu me refiero, es que de mí brote una palabra que es un dabar, una verdad revelada. Entonces, hoy en día necesitamos la verdad revelada, que es la que activa los códigos de reino, que hace que nuestro espíritu verdaderamente despierte a la voluntad divina, nuestro espíritu despierte a la asignación eterna. Entonces, ¿de qué le estaba hablando aquí Ezequiel a ese pueblo? Como dijo el profeta Víctor, activando códigos que representaban en ese momento la asignación del Padre eterna. Hombres y mujeres que a lo mejor estaban deprimidos emocionalmente, a lo mejor estaban en ese momento en su alma deprimidos por la situación que estaban viendo, pero los códigos de ellos fueron despertados a través de la palabra. Eso nos enseña algo poderosísimo. ¿Y sabes qué es? No importa qué circunstancias tú y yo podemos estar pasando, la verdad revelada es la que nos despierta, la que nos saca de esa perspectiva natural en todo momento. Así es, Chayat. Entonces, miren, vemos que el profeta Ezequiel habla de los sacerdotes hijos de Sadoc. Pero ¿quién fue Sadoc? ¿Por qué el profeta toma como referencia los hijos de Sadoc? Cuando nosotros comenzamos a buscar sobre a quién se refiere con los hijos de Sadoc, Sadoc fue un sacerdote descendiente de Eleazar. Él ayudó al rey David durante la revuelta de su hijo Absalón y fue posteriormente el instrumento para traer al rey Salomón al trono. Entonces, miren quién fue Sadoc. Sadoc se mantuvo fiel al Padre Eterno y a David en la revuelta de Absalón. ¿Qué pasó cuando Absalón se rebela en contra del rey David? Mucho del sacerdocio se fue con Absalón. Porque recordemos que Absalón prácticamente queda en la ciudad y entonces el rey David tuvo que huir. Ahora, este sacerdote se mantuvo con el rey David porque sabía, entendía
que ese era el hombre que el Padre Eterno había levantado, ese era el ungido. Entonces Sadoc no se dejó llevar por las circunstancias, no se dejó llevar por nada de esto y se mantuvo firme. Luego que ya pasa a Absalón, que es restituido el reinado en el primer templo, Sadoc fue el primer sumo sacerdote que colocaron en ese templo. Entonces, cuando habla de los hijos de Sadoc, nos está hablando de varias características que tuvo este Sadoc. Una de las características tiene que ver con la fidelidad. Fidelidad no solamente al rey David, sino fidelidad al Padre Eterno. Fidelidad a las instrucciones del Padre Eterno. Ahora, usted se puede preguntar, ajá, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Recordemos que en este tiempo nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec. Hay un nuevo sacerdocio establecido. Hay una línea sacerdotal diferente a la que había establecida según el orden arónico. Nosotros representamos, estamos representados por esa línea según según lo que establece el profeta de los hijos de Sadoc. Nosotros como esos sacerdotes llamados por el Padre Eterno para servirles en este tiempo, necesitamos ver, entender, empaparnos de las características que tienen estos sacerdotes para que nosotros entonces podamos ver cómo debemos movernos nosotros. Fíjate, profeta Víctor, que hay algo interesantísimo aquí. Y es lo siguiente. Antes de Sadoc había otro. Era Abiatar. Pero resulta y acontece que Abiatar se había juntado con Adonías, con Joab y con otros que no, dentro de los cuales no estaba el profeta Natán. Y resulta y acontece que este Abiatar tuvo que ser reemplazado por Salomón y colocar a Sadoc. Entonces, ese es un principio, profeta Víctor, que nos enseña que la lealtad es importante dentro de un sacerdocio. O sea, un sacerdote que camine bajo un principio de traición, ahí fue reemplazado porque caminó en traición. Entonces, ¿de qué me habla la traición? La traición me habla de un carácter que no está formado. La traición me habla de una persona que no tiene verdaderos principios afirmados. Entonces, yo creo que mucho de lo que, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, nos hablan de características que podrían asemejarse a lo que se habla aquí de las características de un sacerdote que camina verdaderamente como un sacerdote. Porque cuando Pablo le dice a Timoteo que no sean dados al vino, pendencieros, codiciosos de ganancias deshonestas, que tengan en orden su casa, pues quien no gobierna su casa, ¿cómo puede gobernar la comunidad del Eterno? Entonces yo creo que el sacerdote debe guardar sus vestiduras. Y yo creo que la lealtad, profeta Víctor, es un principio elemental. Porque lo que expulsó fíjate, no se menciona, claro, obviamente en Nadab y Abiú se menciona que ofrecieron al Eterno fuego extraño y fuego los consumió. Ofni y Finés, los hijos del sacerdote Elí, fornicaban con las mujeres en la puerta del tabernáculo de Silo. Nadab y Abiú, Ofni y Finés, entonces Ofni y Finés fueron muertos por los filisteos. Murieron los dos en un solo día porque Dios se los había profetizado a través de un hombre de Dios. Pero Abiatar, aparte de lo que hizo Nadab y Abiú, ofrecer fuego extraño, aparte de Ofni y Finés, fornicar y tomar de las ofrendas del pueblo como ellos bien les parecía, ni siquiera ofrecerlas como dijo Moshe, sino como ellos les ofrecían. Lo que hizo que fuera reemplazado por Sadoc fue la traición que hizo. Entonces, ¿qué es la traición? Falta de lealtad. Entonces, ¿qué es la lealtad? La lealtad tiene que ver con un carácter desarrollado. La lealtad tiene que ver con caminar con ese hombre, con esa mujer de Dios con fidelidad. Según sinónimo de lealtad también podría ser fidelidad. Sí, así es, Chaliak, y podemos ver de aquí en adelante, nos va a empezar a hablar de
beneficio. Podemos decir que iban a tener estos sacerdotes hijos de Sadoc. Miren cómo nos dice. Dice que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí. Ellos son los que se aproximarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura, la sangre, dice Adonai Jehová. Entonces, vemos, Chaliac nos habla de aquellos que se mantuvieron firmes cuando los hijos de Israel se apartaron. O sea, fueron unos que marcaron la diferencia. En este tiempo nosotros estamos llamados a marcar la diferencia. Van a haber muchos que se van a apartar del Padre Eterno. Van a haber muchos que se van a ir con las corrientes que se van levantando en este tiempo y se van a apartar del ordenamiento que realmente el Padre Eterno ha establecido. Pero el Padre Eterno aquí nos hace un llamado. Él está llamando a todos aquellos que están dispuestos a mantenerse firme aunque los hijos de Israel se aparten de él. Aquellos que se mantengan firmes, entonces dice, yo los voy a dejar que se aproximen a mí para servirme. Entonces la pregunta aquí para nosotros es, ¿cuán dispuestos estamos nosotros de servir al Padre Eterno? Porque para llegar a esa posición de servirle necesitamos mantenernos firmes en medio de aquellos que se están apartando de él. Dar el ejemplo en medio de una generación que se pervierte, en medio de una generación que se aparta de Elohim. Yo creo que tenemos que marcar, como decía el profeta Víctor, marcar la diferencia. Entonces, marcar la diferencia solo es posible con un carácter que se parezca al carácter de Yeshua. Significa decir la verdad cuando hay que decirla. Significa marcar la diferencia. Significa que cuando hay una corriente que se mueve, que es una corriente babilónica, que es una corriente de filosofía griega, gnóstica, cuando hay corriente, uno debe marcar límites, marcar la diferencia, decir la verdad, exponer la verdad sin necesidad de ofender a la gente, simplemente deslindarse del sistema. Porque la Escritura lo dice, renovaos, dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, no conforméis a este siglo, no tomen la forma de este siglo. Una de las cosas que más quiere que nosotros nos conformemos al siglo es esta unión, ¿verdad?, de todas las religiones, el ecumenismo, para transformarla en una sola. Y eso hay un espíritu que trabaja con eso. Nosotros no podemos caminar en eso porque jamás ni nunca, eso es apostatar del Señor. O sea, nosotros podemos tener diferencias, ciertas diferencias doctrinales, pero la herejía no mezcla con la verdad. Nosotros no podemos mezclar la verdad con la herejía, con el error. Entonces, lo que dije, lo que tiene que ver con esto del ecumenismo, tiene que ver con un principio de herejía. O sea, la base del ecumenismo tiene que ver con la herejía. Entonces, cuando yo me hago parte de, cuando yo me inclino a eso, cuando yo digo que todos hablamos lo mismo, que todos pertenecemos a lo mismo, estoy apostatando de la verdad. Entonces, yo creo que un sacerdote hoy en día tiene que marcar la diferencia y no asimilarse al sistema. Nosotros no podemos dar la impresión de que nosotros formamos parte de un sistema porque no estamos, entonces en ese caso, no estamos ejerciendo el sacerdocio correctamente. Así es, Chalia. Y miren cómo continúa el 16. Dice, ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardarán mis ordenanzas. Aquí nos habla no solamente de un beneficio, ¿verdad?, que vamos a tener de acercarnos a su mesa para servirle, sino además nos habla de que guardarán mis ordenanzas. La base para nosotros poder
tener esa entrada libre delante de la presencia del Padre Eterno, sabemos que la Escritura nos enseña que Yeshua rompió el velo, que ya no hay separación, que tenemos entrada libre delante de su presencia, pero nosotros necesitamos, como dice aquí, guardar sus ordenanzas, guardarnos, caminar alineado con las instrucciones que el Padre Eterno ha entregado. Ya Yeshua hizo el sacrificio, un sacrificio que no teníamos la forma de pagarlo, porque recordemos que siempre había que entregar animales porque no cubrían totalmente el precio, pero después de Yeshua ese precio ya fue pagado. El Padre Eterno nos abre el camino para que nosotros podamos acercarnos a Él, pero es necesario que caminemos alineados a sus ordenanzas para que nosotros entonces podamos ejercer ese sacerdocio como debemos en este tiempo. Es que el sacerdote debe conocer la Torá. O sea, si algo el sacerdote de la Escritura dice que la ley de clemencia, la Torá del Eterno, obviamente, está en su boca, debe conocerla, debe caminar por ella, debe transpirar Torá. Entonces, un sacerdote que no caminaba en Torá es un sacerdote que estaba propenso a deslindarse, a salirse de lo que representaba específicamente lo que el Padre el Eterno le instruyó. Entonces, la orden es clara. La orden que el Padre Eterno le da al sacerdote es de caminar en sus preceptos, de caminar en sus ordenanzas, para que pudiera ser un ejemplo para el pueblo. Entonces, lo máximo era que el sacerdote fuera un ejemplo de la Torá. Entonces, si el pueblo se corrompía, iba a haber en el sacerdote una luz de esperanza, iba a haber en el sacerdote que si el pueblo está caminando de una forma equivocada, ahí está el sacerdote, el que presenta los sacrificios, el que se presenta una vez al año, el sumo sacerdote en Yom Kippur, para presentar el sacrificio primero por él mismo y también por el pueblo. El que lleva en sus hombros, en las hombreras, las piedras de ónice, lleva los nombres de las 12 tribus. El que lleva en el Hoshen, el que lleva en el pectoral del juicio, los nombres de las 12 tribus de Israel. Entonces, si el sacerdote ese, que era la representación, era una representación de alguien que está consagrado por completo a las ordenanzas, que alguien que está consagrado por completo a la Torá, desconoce la Torá, entonces, ¿qué representatividad, qué intercesión, qué sacrificio? O sea, el pueblo estaba grave. Si el sacerdote estaba mal, definitivamente el pueblo estaba muy mal. Así es, Chaliak, debemos entender el privilegio que nosotros tenemos en este tiempo de ejercer ese sacerdocio, de cumplir esas funciones, o sea, entender la responsabilidad que tenemos de caminar alineados y que la gente pueda ver en nosotros esa representación del Padre Eterno, que puedan ver en nosotros ese enviado de parte del Padre Eterno para hacerles entender y comprender lo que el Padre Eterno ha dicho. Entonces, mire, aquí continúa, dice, cuando entren por la puerta del atrio interior se vestirán vestiduras de lino. No llevarán sobre ellos cosa de lana. Cuando ministren en las puertas del atrio interior y dentro de la casa, llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas y calzoncillos de lino sobre sus lomos. No se ceñirán cosas alguna que provoque sudor. Y cuando salgan del atrio exterior al atrio de afuera, donde está el pueblo, se quitarán las vestiduras con que ministraron y las depositarán en los aposentos del santuario y se vestirán de otras vestiduras para no santificar al pueblo con sus vestiduras. Dice, no se raparán sus cabezas ni se dejarán las guedejas largas, sino que tan solo recortarán su cabello. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior. Entonces aquí comienza a describir cómo
cómo se iban a regir ellos. Cuando hay muchas posiciones con respecto a esta profecía. Muchos hablan de que se está refiriendo es al cuando se levante el tercer templo, pero en esa línea, Chaliad, no estamos de acuerdo porque en el tercer templo el que se va a establecer ahí no va a ser Yeshua, no va a ser nuestro Mesías. Entonces, con esa línea no estamos de acuerdo y se la planteamos para que ustedes sepan, van a encontrar muchos estudios que se dirigen hacia ahí. Muchos plantean que tiene que ver con otras cosas que todavía no ha llegado. En sí no hay una línea específica que diga a qué se refieren con esta profecía. Lo que nosotros podemos tomar para nosotros es lo que nos enseña sobre ese sacerdocio, sobre esa línea especial que nos habla de los hijos de Sadok. Es que ¿cuál es la esencia por ejemplo, cuál es la esencia del templo y del tabernáculo? Presentar sacrificios delante de Elohim. Y esos sacrificios también tienen un objetivo. Esos sacrificios tienen que ver con expiación. Esos sacrificios tienen que ver con perdón sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esos sacrificios tienen que ver con adoración, la ofrenda de olá, el holocausto, ofrenda de paz, oblación. Entonces, si ya vino Yeshua, ¿de qué sirve? Así de sencillo. El que lo dice es porque quiere excluir a Yeshua del mapa y quiere quedarse con los animalitos. Pero hay otra explicación para esto también, y es la siguiente. En Daniel 9, ¿verdad? Cuando me habla a partir del 27, cuando me habla de el Jeftá 70, la semana 70 de Daniel, o sea, la última semana, ¿verdad? La semana 70 es la última semana porque ya pasaron 69 semanas, 483 años. Esa última semana, que es la semana 70 de Daniel, se dice que a mitad de esa semana será detenido el continuo sacrificio. Esto podría interpretarse, el auditorio judío, cuando Yeshua dice, cuando veáis en Jerusalén, Mateo 24, la abominación desoladora, los que estén en Judea huyan a los montes. Imagínese usted el auditorio judío que entendía que quien detuvo el continuo sacrificio fue Antíoco Epífanes bajo el imperio griego. Ellos dirían, ¿qué? Pero si ya la abominación desoladora ya la colocaron. La abominación desoladora fue la estatua de Zeus que colocó Antíoco Epífanes en el lugar santo, profanando ese lugar. Por eso es la historia de Hanukkah. Entonces, si Yeshua dice, Mateo 24, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habla el profeta Daniel, el que lee el tienda, los que estén en Judea huyan a los montes. Ya, un momentico, ya sucedió hace 200 años. ¿De qué está hablando el Yeshua? ¿Qué abominación desoladora es esa? ¿Qué lugar santo? ¿Cómo que lo van a poner si ya lo pusieron? Porque esa era una profecía de carácter cíclico que se cumplía con Yeshua. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Parándome sobre esto en lo que el profeta Víctor hace un momento estaba diciendo. Es lo siguiente. En lo que me paro es, pueblo, que quien se va a sentar ahí, quien va a detener el continuo sacrificio es el antimesías. Quien va a colocar la abominación desoladora en los días que vienen en el tercer templo es el antimesías. Entonces, ¿se va a reanudar los sacrificios? Sí. ¿Se va a reanudar el sacrificio de Números 19? Sí. ¿Se va a reanudar la ofrenda diaria? Sí. ¿Se va a reanudar la ofrenda de holocausto, la ofrenda de olá? Sí. ¿Se va a reanudar la ofrenda por el pecado? Sí. ¿La ofrenda de Hashán, la ofrenda de expiación? Sí, todo se va a reanudar. La menorá se va a volver a colocar. Se va a reanudar nuevamente no solamente las ofrendas diarias, sino también la libación que se realizaba diariamente también. Entonces, o sea, el tercer templo va a ser levantado por la casa de Judá, pero eso no significa que eso esté dentro de los designios y el propósito de Adonai. Y lo mismo el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de Aarón ya está, de acuerdo a lo que dice la Torá, en un sentido, si está abolido. Nosotros somos sacerdotes bajo el orden de Melquisedec, de aquel que en este momento somos sacerdotes en el tabernáculo celestial, en el Mahón. Así es, familia, debemos tener esto claro.
porque van a venir muchos ataques en esa dirección y van a querer confundir a muchos. Entonces necesitamos estar firmes en lo que el Padre Eterno nos ha dicho. Entonces, continuamos, nos continúa diciendo, dice, no tomarán por mujer a viuda ni a repudiada, sino que tomarán para sí vírgenes del linaje de la casa de Israel, o viuda que sea viuda de sacerdote, y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo impuro y lo puro. Aquí nos vuelve a dar otras pautas que podemos tomar para nosotros en este tiempo. Miren lo que nos dice el 23, que es la función de estos sacerdotes. Dice, y enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Le enseñarán la diferencia entre lo impuro y lo puro. Nosotros estamos llamados en este tiempo para ser eso que enseñamos, que le transmitimos al pueblo, que les enseñamos esa diferencia entre lo santo y lo profano, que les enseñamos lo que es puro, lo que es impuro, les enseñamos lo que verdaderamente está establecido en las ordenanzas del Padre Eterno y no simplemente lo que a nosotros se nos ocurre. Una de las características que nosotros podemos ver en estos sacerdotes es que ellos no enseñaban al pueblo de acuerdo a lo que a ellos se les ocurría. Ellos instruían al Padre Eterno, instruían al pueblo del Padre Eterno de acuerdo a la Torá, de acuerdo a lo que el Padre Eterno había dicho. Algo importantísimo acá, profeta Víctor. Qué importante es el discernir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo justo y lo injusto, entre lo verdadero. O sea, hoy en día eso es vital. Hay tantas corrientes hoy en día. Y resulta y acontece que la Escritura dice que los 5 oficios los dejó Yeshua, llevando, dice Efesios 4, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres y estableció a uno como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. Entonces, el discernimiento es vital, pero aquí dice que para enseñar a discernir entre lo santo y lo profano. Quiere decir que la actividad sacerdotal está intrínsecamente unida al discernimiento. El que es un buen sacerdote sabrá distinguir entre lo injusto y lo injusto, entre lo puro y lo impuro, entre lo santo y lo profano. Quiere decir que si no tenemos discernimiento, estamos ejerciendo mal el sacerdocio. Si no tenemos un nivel de discernimiento desarrollado, significa que como sacerdote algo estamos haciendo mal, o no estamos viviendo una vida sacerdotal, o no estamos, porque el sacerdote ministra al Señor. Entonces, ¿cómo está? La pregunta es, ¿tenemos un déficit de discernimiento? Nos llega un brujo y nos pasa por el frente y creemos que es un siervo del Eterno. Llega una bruja que es una Jezabel, según la Kehilá de Tiatira, y creemos que es Esther, creemos que es una santa. Entonces, si eso pasa, revisemos cómo estamos ministrando al Señor. Revisemos nuestra vida sacerdotal, revisemos cómo está esa esencia, esa naturaleza dentro de nosotros, si la estamos ejerciendo correctamente, porque el sacerdote ministra, el sacerdote debe adorar al Padre Eterno. Y recordemos que el sacerdote está ligado a un altar y a un sacrificio. Así es. El discernimiento es fundamental, es clave para que nosotros podamos realmente entender quién nos está hablando de lo santo y quién nos está hablando de lo profano. No se trata algo de un conocimiento natural. Naturalmente nosotros vamos a poder discernir entre lo santo y lo profano, pero cuando hay discernimiento va más allá del el sentido natural. Discernimiento tiene que ver con esa revelación que viene de parte del Padre Eterno, es el Ruach en nosotros mostrándonos, porque hay cosas que aparentemente no son tan profanas.
Hay cosas que aparentemente no son tan impuras, pero cuando tenemos ese discernimiento de parte del Padre Eterno, cuando permitimos que el Ruach que tenemos en nosotros, nos hacemos sensibles a él, entonces nosotros vamos a poder realmente discernir. Entonces debemos hacernos la pregunta, ¿realmente podemos discernir realmente entre lo santo y lo profano, o simplemente lo estamos haciendo naturalmente? O sea, me dicen que esto no lo hago. Me dicen que esto sí lo hago, pero realmente estamos discerniendo, teniendo el discernimiento de lo santo y lo profano. Es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros en este tiempo. ¿Saben cuál es el problema? Que yo veo que hay cosas que son absolutamente prohibidas y hay cosas que son absolutamente permitidas. El problema son las cosas que son como que está lo negro y lo blanco. Lo absolutamente prohibido, o sea, jamás le vamos a preguntar a Dios, ¿será que puedo adulterar? ¿Será que puedo mentir? ¿Será que puedo estafar? ¿Qué te van a decir? Si ahí está, no cometerás adulterio. Pero ¿qué pasa con las... Y hay cosas que están absolutamente permitidas por Dios, que tienen que ver con la comunión con Él. Pero ¿qué pasa con aquellas cosas que son como grises? ¿A qué me refiero cuando digo gris? Que es permitido, pero él dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Son permitidas, pero no necesariamente a uno le va a convenir y a otro no le va a convenir. O sea, no necesariamente a todo el mundo le conviene, sino que le conviene a aquel que ha desarrollado un nivel de carácter que eso no lo va a dominar. Eso es lo gris. Ahí es donde necesitamos discernimiento, en lo gris. Por ejemplo, si yo soy una persona que es visceral en lo blanco y negro, entonces para mí el religioso todo es blanco, todo es negro. No, ya va. El discernimiento me ayuda a caminar con libertad. Hay cosas que no son necesarias, no son absolutamente prohibidas. O sea, yo, por ejemplo, si yo tengo la libertad, yo puedo ir a un lugar, un centro comercial. Yo puedo ir a X o Y lugar. Pero eso es, desde un punto de vista, eso es gris. Porque el Padre puede decirme por discernimiento que no vaya a ese lugar. Me lo puede decir a mí, pero no necesariamente lo dice el profeta Víctor. El profeta Víctor le dice andar. Pero a mí es a que no me conviene. Entonces no puedo yo juzgar la libertad mía, no puedo yo juzgar mi propia libertad por lo que esté sucediendo en la vida de otro. Porque es gris. Es parte de la guianza de cada quien. Por ejemplo, el Padre Eterno te puede decir a ti, mujer, que te pongas tal o cual vestidura. Pero a otra le puede decir que no, porque la otra quiere exhibirse, Eso es gris. Porque ahí está el discernimiento, la guianza del Espíritu. Sí me doy a entender, creo que ese es un punto importante. Ese de todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero de nada me dejaré dominar. Lo negro ya sabemos que es negro, lo blanco sabemos que es blanco. Y lo gris, ¿quién nos dirige ahí? Ahí donde está el Espíritu de Dios. Así es. Chalia, el 24 continúa diciendo, en los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, juzgando conforme a mis preceptos, y guardarán mis leyes y mis decretos y todas mis solemnidades, y santificarán mis Shabbatot. Estas son características claves en lo que tiene que ver con ejercer el sacerdocio de hoy en día. Miren, nosotros no juzgamos de acuerdo a lo que a nosotros nos parezca o como nosotros creemos. Nuestro juicio debe ir de acuerdo a los preceptos que el Padre Eterno ha establecido, de acuerdo a sus ordenanzas, de acuerdo a su decreto. Dice algo espectacular, que es que guardaremos todas sus solemnidades. Aquí nos está hablando de sus festividades, de su convocatoria. En este tiempo el Padre Eterno empieza a traer como nunca un entendimiento, una revelación de todas sus festividades, de todas sus convocatorias. Nos habla también de sus Shabbatot, de esos
tiempos señalados de parte del Padre eterno, en los cuales son días diferentes. El Shabbat, aunque aparentemente sea un día más, es un día que el Padre eterno apartó y santificó para él. O sea, no es igual que los demás días. Ese día debe tener para cada uno de nosotros características diferentes con respecto a los demás días. Así es, era parte, eso mismo es parte de ser un entendido en los tiempos. O sea, entendemos que la tribu de Isaacar era una tribu que era ducha en discernir los tiempos, y eso como que la distinguía, pero aún más el sacerdote debía ser un ejemplo de esto. Por ejemplo, si David, que era de la tribu de Judá, la gente decía que David era como un ángel de Dios, porque tenía sabiduría de Dios para discernir, para juzgar. ¿Cuánto más, principio Calva Homer, cuánto más un sacerdote debía tenerlo? El sacerdote era el que tenía que ser el máximo ejemplo de discernimiento, el máximo ejemplo de vida consagrada, el máximo ejemplo de ser un conocedor de los tiempos, de ser un conocedor de las solemnidades, como decía el profeta Víctor, de ser un ejemplo para hablar sobre el Shabbat y cómo se modela el Shabbat y cómo se modela las fiestas. Entonces, ¿quién más que él? Él tenía que ser un modelo para todo el pueblo, porque el sacerdote era el que ministraba la presencia de Dios. Era el máximo. Así es. Entonces el 25 continúa, dice, no se acercarán a ningún cadáver para no contaminarse, pero por padre o madre, hijo o hija, hermana o hermano, que no hayan tenido marido, sí podrán contaminarse. Y después de su purificación le contarán 7 días. Y el día que entre al santuario, al atrio interior para ministrar en el santuario, ofrecerán su expiación, dice Adonai Jehová. Y ellos tendrán su heredad, yo soy su heredad, pero no les daré posesión en Israel, yo soy su posesión. El 28 aquí es espectacular. Espectacular, dice, y ellos tendrán su heredad, yo soy su heredad. El Padre eterno es nuestra heredad, nuestra heredad. Miren, la sociedad a veces nos enseña a nosotros a enfocarnos en tener muchas cosas materiales. Nos enseña muchas veces a pegarnos a muchas cosas que tienen que ver con este mundo natural. Pero nosotros debemos entender que nuestra heredad es el Padre eterno. Dice, yo soy su heredad. O sea, lo que nosotros vamos a tener, nuestro premio es Él. Entonces no debemos enfocarnos en las cosas naturales, no debemos, y con esto no le estoy diciendo, no me malinterprete, y con esto no le estoy diciendo que es que usted aquí en esta tierra no va a tener nada, y usted va a vivir como un mendigo por ahí en la calle. No se trata de eso, pero se trata de que no nos apeguemos a lo que tiene que ver con este mundo, porque nuestra heredad, nuestro galardón, nuestro premio, lo que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con el Padre eterno, está en aquella dimensión, está en su reino, está en aquel lugar. La misma escritura nos enseña que no hagamos tesoros aquí en la tierra, sino que hagamos tesoros allá en el cielo, donde la orina ni la polilla corrompen. Entonces, nuestro tesoro es Él es nuestro tesoro, Él es nuestra heredad, Él es el galardón que nosotros vamos a recibir. Así es, y lo tremendo que lo que me impresiona es que obviamente Israel vivía de la agricultura en ese tiempo. Israel no era, obviamente habían guerreros también, pero Israel era sobre todo un país agrícola. O sea, cada tribu, la tribu de Judá, la tribu de todo lo que corresponde a Efraín, a Gad, a Aser, vivían era de sembrar la tierra y cosechar.
Y de ahí era que ellos presentaban la ofrenda, las oblaciones, de ahí era que ellos presentaban las primicias, bicurín, de ahí era que ellos presentaban en las 3 grandes fiestas de peregrinación. Pero Dios le dice, ustedes son mi heredad. Ustedes no van a tener, o sea, Dios les dio ciudades. Los sacerdotes tenían ciudades. Las ciudades no, por ejemplo, que dicen en Samuel, eran ciudades, pero no tenían tierras como tal. No tenía una asignación limítrofe de tierra. ¿Qué es lo que quería el Padre Eterno con ellos? Que ellos se dedicaran por completo a Él, 100%, a Adonai. Entonces yo creo que en este mundo sí existe gente que está llamada a dedicarse 100% al Padre. Y a esos son los que el Padre sí les va a suplir. Sobrenaturalmente. Esto no justifica cobrar por predicar. Pero yo creo que a Dios sí escogió gente. Los ministros, los que, como dijo Pablo, como dijo el apóstol Pablo, los que trabajan en el altar, del altar comen. Sin embargo, a mí me impresiona, profeta Víctor, que Pablo dice que él no abusó de ese derecho. Él dice que él, para dar un ejemplo a la gente, de que él era un hombre trabajador, que él no quería vivir a costilla de los demás. Porque es que no es que él no tenía derecho a eso, tenía derecho a eso. Pero él quería darle un ejemplo a aquellos que querían vivir a costillas de los demás o aprovecharse de los demás a través de la ofrenda, que es una cosa muy diferente. Una cosa es que yo tenga el derecho de comer del altar y otra cosa es que yo me arrecueste a eso para aprovecharme de la gente. Entonces el apóstol Pablo dice eso de que no usó de ese derecho, no porque no lo tuviera, sino para dar un ejemplo que él podía vivir de una manera diferente. Por ejemplo, ¿qué hacía Pablo? Hacía tiendas. Entonces, realmente ellos, o sea, el que trabaja en el altar, del altar debe comer, pero no debe abusar de eso tampoco. No debe irse al extremo. Así es. Así es, el 29 dice, comerán la ofrenda vegetal y la ofrenda expiatoria y la ofrenda por la culpa. Y toda cosa consagrada en Israel será de ellos. Dice también las primicias de todos los primeros frutos de todo y todas las ofrendas de todo lo que se presente de todas vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras ofrendas alzadas para que en vuestra casa repose la bendición. Los sacerdotes no podrán comer ninguna cosa mortecina ni desgarrada, así de aves como de animales. Entonces aquí nos termina de hablar de esas instrucciones que el Padre Eterno a través del profeta estaba hablando a estos sacerdotes. Entonces, entendemos que el punto medular de esto para nosotros es entender que el Padre Eterno nos ha llamado a nosotros como sacerdotes según el orden de Melquisedec. Que así como estos sacerdotes que describe el profeta tenían la oportunidad de presentarse delante del Padre Eterno, tenían la oportunidad de servirle. Ese es un privilegio que tenemos nosotros en este tiempo. Debemos entender que servir al Padre Eterno es un privilegio. Es un privilegio. El Padre Eterno nos ha llamado de una manera especial para servirle en este tiempo. Nosotros debemos estar súper agradecidos cuando el Padre Eterno nos convoca en cualquier oportunidad para servirle de alguna manera. Muchas veces menospreciamos el llamado que el Padre Eterno nos está haciendo para servirle. Muchas veces no le damos el valor que tiene el servicio al Padre Eterno. Debemos entender que es un privilegio. Debemos entender que miren que no lo merecíamos, no merecíamos tener la oportunidad de acercarnos a Él, no merecíamos tener la oportunidad de servirle, pero a Él le ha placido
llamarnos en este tiempo como esos sacerdotes para su servicio, esos sacerdotes que ministran al pueblo, esos sacerdotes que enseñan al pueblo a discernir entre lo santo y lo profano, esos sacerdotes que cuidan su vida para caminar alineados al diseño del Padre Eterno, para poder ser un reflejo de Él para las demás personas. Estamos llamados a ser un reflejo del Padre Eterno, y la única forma de ser un reflejo del Padre Eterno es caminar alineado en sus instrucciones y en su ordenanza. En la medida que nosotros caminamos alineados, en esa medida Él va a poder ser reflejado a través de cada uno de nosotros. Así es, hay una unción tremenda sobre este tema. Es tiempo de restaurar la verdadera adoración de los sacerdotes. Es tiempo de levantar nuestras manos como el Padre Eterno quiere y levantar una adoración de lo profundo de nuestro ser, de lo profundo de nuestro corazón, porque esa es la adoración que el Padre está demandando. Hay una unción hermosa. Dios está despertando un remanente de sacerdotes en este tiempo que se levantan con una verdadera adoración que viene que es en espíritu y en verdad. El Padre levanta un remanente de verdaderos adoradores, un remanente de verdaderos sacerdotes, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad en este tiempo. El espíritu de los adoradores despertado de todo letargo, de toda cárcel en este momento. Se rompen las prisiones de oscuridad, se rompen las prisiones de error en este momento, y hay un remanente que es despertado. En este último tiempo el Padre está despertando. El avivamiento es traído por un remanente que comprende lo que tiene que ver con sacerdocio, que comprende lo que tiene que ver verdaderamente con este llamado, que comprende verdaderamente lo que significa ministrar al Señor desde la intimidad del corazón, de lo profundo del ser, desde nuestro espíritu. Dios levanta un pueblo de sacerdotes, de gente que verdaderamente le ama con el corazón, que le ama con locura, que está desesperada, que está verdaderamente desesperada por la presencia, que tiene hambre y sed de su presencia y está rendida por completo al Todopoderoso. Hombres y mujeres sencillos, hombres y mujeres humildes, hombres y mujeres que no están buscando el dinero, hombres y mujeres verdaderamente sencillos que se encierran, que están en su casa orando, adorando, buscando verdaderamente la presencia. Es un remanente no conocido, pero que Dios levanta como verdaderos ministros del altar, como verdaderos sacerdotes en este tiempo. Hay una restauración, profeta Víctor, de la adoración. Hay una verdadera restauración. Dios levanta un remanente y la adoración es restaurada. No esto que vemos hoy, no. El Padre restaura la adoración en este tiempo. Hay un remanente que es despertado de todo lo que el enemigo ha venido a tratar de traer, de todo este sistema de vanidad, de todo este sistema de error, de todo este sistema babilónico que ha querido meter hasta los huesos. El Padre despierta los ojos, abre los ojos de los verdaderos sacerdotes para que ministren a partir de la perspectiva del reino, a partir de la eternidad, a partir de la revelación profética. Dios despierta un remanente que adora a partir de la revelación profética, a partir de la enseñanza de la verdad, a partir de la Torá, con verdadera inspiración del Espíritu de Dios, no con falsedades, no con mentiras, no con basura de hombres, sino a partir de la verdad de Dios, del fuego que desciende del cielo. No era como los profetas de Baal que ponían fuego por debajo. El fuego descenderá del cielo y sabrán que será sobrenatural. Sabrá que será un altar levantado de lo profundo del corazón por hombres y mujeres que tienen una llama del Espíritu de Dios encendida en este momento. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias porque tú estás despertando los corazones. Padre, gracias porque tú estás despertando sacerdotes que tienen corazones de niños, que están rendidos ante tu altar y que ministran la gloria de Dios, ministran la presencia de Dios, ministran la gloria de Adonai. Profeta Víctor, siento que no puedo parar aquí, que hay algo que está fluyendo de una forma continua. Si tienes palabras, si recibes algo. El Padre Eterno, en este tiempo que estuviste hablando, Chaliak me mostraba. Él nos ha llamado como sacerdotes según el orden de Melquisedec.
Por mucho tiempo intentamos traer el diseño arónico de la adoración y alabanza y meterlo en lo que es el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Pero él me decía, es diferente. En este tiempo él va a traer entendimiento y revelación de cómo es la adoración según el orden de Melquisedec. Mucho tiempo estuvimos mirando el diseño arónico e intentamos que ese diseño arónico se moldeara según el orden de Melquisedec, pero el Padre Eterno me mostraba es diferente. En este tiempo voy a traer un despertar, donde voy a traer un entendimiento y una revelación de lo que es la adoración, pero según el orden sacerdotal en el cual ustedes están ubicados ahora. Estamos ubicados en un orden sacerdotal diferente y en ese orden sacerdotal cambian ciertas condiciones y necesitamos abrir nuestro corazón para que el Padre Eterno nos traiga el entendimiento y la revelación de lo que Él quiere mostrarnos en este tiempo con respecto a la adoración. Viene el tiempo, como decía el Chaliac, donde se va a despertar el sacerdocio de este tiempo. Comenzaremos a tener un entendimiento profundo de lo que eso significa. Comenzará a venir revelación y entendimiento de lo que significa ejercer nuestro sacerdocio en este tiempo. Nos comenzaremos a ver verdaderamente como el Padre Eterno quiere que nos veamos en este tiempo. Así es, profeta Víctor. Yo ahorita recibí en mi espíritu algo fuerte, hogares llenos de la gloria de Dios, llenos, hogares quemándose, así como se oye, así claro, rudo, llano, como tú lo quieras, hogares incendiándose con el fuego de Dios. Viene algo fuerte sobre la humanidad. Viene un tiempo fuerte. El Padre derrama su presencia, el Padre derrama su gloria, el Padre derrama su fuego de estos últimos tiempos, porque la Escritura dice que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera. Hay un fuego que será derramado en los días que vienen sobre casas sacerdotales, sobre casas que levantan altares sacerdotales, sobre hombres que entienden. Así que apercibámonos de esta enseñanza, porque esto no es simplemente una enseñanza para aprender. Esto es una enseñanza práctica, que es donde Dios está llamando a los verdaderos sacerdotes, donde Dios está llamando a aquellos que ministran el altar, porque esos son los que traerán el fuego de este último tiempo. Lo traerán sobre las plazas, lo traerán sobre sus casas, lo traerán sobre las esquinas. El Padre derramará su gloria sobre Latinoamérica, sobre las casas, sobre los hogares, sobre los caseríos, sobre los pueblos, sobre las ciudades. El fuego será derramado de una forma constante, de una forma continua. En verdad les digo que la gloria de esta casa postrera será mayor que la primera, y serán sacerdotes del altar aquellos que ministrarán esa gloria, aquellos que ministrarán ese fuego. Yo veo son sacerdotes. No que no serán pastores, no que no serán apóstoles, pero serán sacerdotes en esencia. Serán hombres que conocen el altar, serán hombres que conocen la adoración, serán hombres experimentados en la presencia de Dios porque lo conocen como sacerdotes. Así que enlistemos nuestro entendimiento, enlistemos, afilemos los lomos de nuestro entendimiento, porque aquellos que comprendamos el sacerdocio serán aquellos que veremos con nuestros propios ojos el derramamiento de la gloria de esta casa postrera. El Espíritu de Dios será derramado de una forma gloriosa. De una forma gloriosa. Yo puedo ver países como Venezuela, que ha sufrido. Países como Venezuela será incendiado por la gloria de Dios. Lo puedo ver en mi espíritu. Venezuela será incendiado por la gloria de Dios. Yo puedo ver un torbellino sobre Venezuela en este momento. Un torbellino de fuego sobre Venezuela. Hay algo glorioso. Lo vas a ver con tus ojos, Venezuela. Prepárate, porque el torbellino de fuego, la gloria de Dios será revelada en ti. En el nombre de Yeshua. En el nombre de Yeshua verás la gloria de Dios sobre los caseros. Yo puedo ver sobre Maracaibo. Hay una gloria que será derramada sobre esta ciudad de Maracaibo. Prepárense la Quejilá en Venezuela, la Quejilá en Maracaibo, porque vamos a experimentar algo poderoso. Los cielos serán abiertos de una forma mayor. Habrá una convergencia en los próximos días. Venezuela experimentará un poderoso derramamiento del Espíritu de Dios. Venezuela experimentará algo glorioso. Algo glorioso está sobre Venezuela. Veo algo glorioso sobre Caracas. Veo algo glorioso sobre las ciudades. Algo fuerte viene sobre Venezuela.
en el nombre de Yeshua. Profeta. Amén, amén. Familia, algo espectacular está haciendo el Padre Eterno. Hay cielos abiertos, hay cielos abiertos. Mantengamos la expectativa con lo que el Padre Eterno va a empezar a hacer en este tiempo. Mantengamos la expectativa en la festividad de Shavuot. Algo el Padre Eterno va a hacer. El Padre Eterno no va a hacer, el Padre Eterno está haciendo. Solamente debemos estar apercibidos con lo que el Padre Eterno está haciendo, como el Padre Eterno se está moviendo. Muchas veces nos enfocamos en todo lo que el sistema está haciendo y cómo el enemigo se está moviendo y nos descuidamos de ver que también el Padre está haciendo y el Padre Eterno se está moviendo. Necesitamos estar apercibidos para lo que el Padre Eterno comienza a derramar en este tiempo. Bueno, familia, esta ha sido la enseñanza de esta Haftará. Espero que así como ha sido para nosotros, también haya sido de provecho para ustedes. Les dejamos, como siempre, la información financiera. Somos un ministerio el cual el Padre Eterno ha llamado a instruir, a enseñar, pero sin cobrar. No establecemos un monto por las escuelas que tenemos. Usted tiene la libertad de pertenecer a la escuela de profetas, a la escuela de intercesión, a recibir cada una de nuestras enseñanzas, y no tenemos ningún monto de inscripción ni nada por el estilo. Creemos en una ofrenda, en esos donativos, en aquello que el Padre Eterno ponga en su corazón para entregar. No creemos en la siembra, no es una siembra, no es como que es una semilla que usted va a poner y esa semilla después le va a dar más fruto. Esa no es la esencia de lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que nosotros le damos al Padre Eterno por amor, no esperando nada a cambio, sino que le damos por todo lo que Él nos ha dado. Entonces, familia del reino, esa fue la enseñanza de este día. De verdad, para mí fue espectacular. Una presencia espectacular del Padre Eterno, algo especial del Padre Eterno, y sé que usted ahí en su casa, en el lugar donde usted esté escuchando esta enseñanza, el Padre Eterno también va a ministrar, va a hablar a su corazón. Bendita presencia, hermosa, maravillosa. Yo le doy la gloria a Dios por su presencia, por su fidelidad. A pesar de las circunstancias que tú puedas estar pasando, ahí está la presencia del Padre contigo para fortalecerte, para llenarte. Yo le doy la gloria, gracias le doy por su presencia. Toda la gloria es para el Rey. Gracias, Señor. Te damos a ti toda la gloria. Gracias, Padre. Amén. Sí, Señor, te damos toda la gloria por lo que tú has hecho, Padre Eterno. Que cada persona que escuche esta enseñanza, Padre Eterno, pueda ser llenada así como nosotros hemos sido llenados en este momento. Que cada persona, Padre Eterno, que escuche, que vea este video, pueda recibir, Padre Eterno, de lo que tú nos has entregado en este momento. Familia del reino, nos despedimos. Continuemos en su presencia. Si usted tiene la oportunidad de tener un tiempo aparte con Él, después de este tiempo, manténgase en su presencia, porque hay algo especial de parte del Padre Eterno en este tiempo. Shalom, familia.